Él es egresado también del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene un curso de alta especialidad, cirugía de epilepsia en el Instituto de Neurología, y es el encargado de hacer todo lo que es el mapeo cortical y cirugía de epilepsia. A veces tenemos alguna participación, el doctor Ramiro Pérez o yo con él, pero el que es el encargado de manejar epilepsia es realmente el doctor. Tiene mucha experiencia, es autor de muchos artículos en revistas indexadas y capítulos de libro, y también próximamente me parece que está por ser el profesor titular del curso de alta especialidad también de neurooncología, junto con la doctora Netel, ¿no? Es un placer para mí entonces presentarles al doctor Byron Sandoval, que nos va a hablar de circuitos neuronales para mapeo cerebral y epilepsia. Byron. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer, un honor, mi querido Fernando. Te agradezco mucho permitirme compartir esta plática con todos. No sé si se puede ver ya mi pantalla. Sí, se ve, se ve. Si le puedes poner en modo presentación. Ahí está, perfecto. Y Gracias. también agradecer a John. Hi, John. How are you? Thank you. Muchas gracias por permitirnos aquí estar en tu plataforma. Gracias. Muchas gracias, John. Un gusto nuevamente participar contigo. Gracias. Y vamos a hablar sobre un concepto que venimos manejando ya desde hace algunos años, aplicado tanto a la cirugía de tumores, a la resección de tumores en áreas funcionales, tomando en cuenta no solamente la función, sino el circuito en el que se encuentra inmiscuido dicho tumor, como en cirugía de epilepsia, tanto para resecar o desconectar una zona epileptogénica. Quiero agradecer por adelantado al Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, que una parte de esta plática está sustentada en un paper y una tesis de la maestra Victoria Villa y de las doctoras Katia Rodríguez y Mónica Vázquez. Mónica, una muy buena amiga mía. Gracias, Mónica. Pues el desarrollo humano como civilización es sorprendente. La humanidad avanza vertiginosamente día a día. Hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano una oficina que hace 20 años nosotros no podíamos siquiera imaginar que pudiéramos contar con ella, que es el celular que cada uno de ustedes tiene en sus bolsillos. Sin embargo, a pesar de tener ciertas capacidades que hace 100 años parecían ser de ciencia ficción, nuestro conocimiento de la función cerebral está plagado de errores, está plagado de inconsistencias y de callejones sin salida. Hoy en día podemos nosotros resecar un área cerebral con mucha seguridad, proveyéndole al paciente la posibilidad de no tener ningún problema, pero realmente el funcionamiento del cerebro está básicamente en un punto muy inicial. Para los que son neurocirujanos aquí, el 99% de la audiencia, imagino yo, que cuando les presento estas imágenes de estos dos personajes, inmediatamente reconocen al que se encuentra a la izquierda de sus pantallas. Ambos son unos genios, ambos son unos prodigios, ambos son cirujanos realmente fuera de serie. El de la izquierda es Ghazi Yassargil, que es el padre de la neurocirugía contemporánea, y el de la derecha es Charles George Drake. Drake es un canadiense que fue un virtuoso de la neurocirugía vascular. ¿Por qué presento a dos neurocirujanos vasculares que no tienen nada que ver ni con la cirugía de epilepsia, ni con los circuitos neuronales de los cuales voy a platicar? Porque siendo ambos unos genios, el trabajo de Yassargil es un trabajo que trascendió. Es un trabajo que cada uno de los neurocirujanos que operan en cualquier lugar del mundo
en Estados Unidos, en Europa, en China, en África, en el lugar que ustedes imaginen, llevan a cabo las técnicas que Yazargil implementó. Drake, como ciertos cirujanos geniales, la técnica o la manera en que opera a sus pacientes no puede ser reproducida, porque depende de la genialidad de un individuo. Entonces, para nosotros poder intentar entender al cerebro, necesitamos que pretender o intentar sistematizar el proceso por medio del cual queremos entender dicha función. Y es en la sistematización, precisamente, donde nosotros encontramos el fundamento para poder sustentar el conocimiento que nos permita llevar a cabo una cirugía adecuada. El hombre ha podido movilizarse sobre el agua, ha podido transgredir los límites de la atmósfera, llegar al espacio y crear entes autómatas que inclusive al día de hoy pueden tomar decisiones por sí mismos. Pero, ¿cómo lo ha hecho? A través de dos conceptos básicos. El primero es la observación y el segundo es la experimentación. Este es un corte de un espécimen de un hemisferio cerebral. Hace 1000 años, 2000 años, más de 2000 años, el ser humano dividió al cerebro en lóbulos. ¿Y cómo lo hizo? Tomó ciertas irregularidades en su estructura, incisuras y escotaduras, y decidió que entre ellas podía dividir la parte más posterior del cerebro en lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Eso fue de mucha utilidad en la anatomía descriptiva y eventualmente en la anatomía correlativa para saber en qué parte del hueso, con qué parte de qué arteria o con qué parte de qué repliegue dural podíamos encontrar a tal o cual estructura cortical o subcortical. No obstante, esa conceptualización es una conceptualización artificial. Si nosotros realmente vemos al cerebro como tal o como una estructura unificada, sistematizada, encontraremos que hay una serie de estructuras infrayacentes a esa corteza cerebral que vieron los anatomistas primigenios hace más de 2000 años, y que la función no solamente está dada por una localización anatómica en particular, que hoy en día podemos nosotros identificar en cirugía, sino por la conectividad que se encuentra por debajo de cada una de esas estructuras corticales y que se encuentra indiscutiblemente interrelacionadas. A eso le llamamos anatomía conexional. Y la anatomía conexional, al hablar de conectividad cerebral, nos permite a nosotros entender que cada área del cerebro, especialmente en cirugía de epilepsia, se encuentra conectada con una serie de funciones a nivel unimodal y heteromodal que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de patología. Es así que cierto tipo de técnicas, tanto de imagen como neurofisiológicas, nos permiten a nosotros identificar la función y predecir el daño o predecir el lugar donde se origina, por ejemplo, una crisis convulsiva. Entonces, si vamos a hablar de cirugía de circuitos neuronales, tenemos indiscutiblemente que hablar tanto de resección como de desconexión. Vamos a hablar un poco sobre conectividad. Esta es una imagen de un paper de Mitch Berger y Nader Sanaí, en el cual en la parte más superior del hemisferio cerebral izquierdo ven las conexiones entre el fascículo arcuato y el fascículo longitudinal superior, la porción trasera del mismo, que conectan tanto el mal llamada área de Broca con el área de Wernicke y que representan una parte del circuito de la vía del lenguaje. En la parte más inferior, en morado, vemos el fascículo frontooccipital superior que representa la parte semántica del lenguaje. En la parte superior la sintáctica y en la parte inferior la semántica. Este es una forma abreviada de ver el circuito del lenguaje. Pero ¿qué pasa si nosotros consideramos que la conectividad cerebral es variable a través del tiempo?
tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el lenguaje, no solamente tenemos esa presentación funcional tan primitiva, sino que en el procesamiento sintáctico, en la articulación o la conexión con la memoria de trabajo, en las funciones ejecutivas que se encuentran en áreas diferentes a las anteriormente mencionadas, como el giro supramarginal, el giro angular, la corteza prefrontal, dorsolateral, orbitofrontal, inclusive los núcleos de la base, las conexiones visuales y auditivas para reconocimiento visual y reconocimiento auditivo del lenguaje, condicionan que el circuito realmente sea mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos, como indica este gráfico de Dufault del año 2013. Básicamente, el cerebro es un conjunto de circuitos, como los circuitos que nosotros aprendimos o estudiamos en la secundaria o en la preparatoria, que se encienden y se apagan dependiendo de la necesidad del cerebro cuando está en actividad, y no solo cuando está en actividad, sino también cuando está en reposo. Entra aquí un trabajo que estamos llevando a cabo en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un trabajo inicial en el cual el Instituto de Matemáticas ha aplicado un algoritmo de visibilidad en una primera instancia para una base de datos del Instituto Neurológico del Montreal, en la cual iniciamos nosotros nuestra investigación estudiando una red que se denomina red por default o red de predominio, que es una de las varias, de las múltiples redes que el cerebro tiene en actividad durante el reposo y que se presentan en la corteza prefrontal, dorsolateral, medial, en la corteza cingulada anterior y posterior, en el giro supramarginal y angular y en la región neocortical del temporal. Entonces, lo que se hizo en el Instituto de Matemáticas Aplicadas del UNAM, primero con una serie del Instituto Neurológico de Montreal y luego con pacientes del Centro Médico Nacional, fue estudiar ciertas áreas parceladas por voxeles del cerebro en reposo, tanto de sujetos sanos como de sujetos epilépticos, y a diferencia de lo que se hace normalmente en la resonancia funcional, en la cual se utiliza como marcador de contraste de función la cantidad de hemoglobina oxigenada que se presenta al realizar una tarea durante la captación de la obtención de las imágenes y que permite localizar una función en un lugar específico del cerebro, esta hace exactamente lo contrario. Mediante la parcelación por grupos de voxeles conectados donde no hay función, donde no hay hemoglobina oxigenada, se generan modelos de predicción matemática, modelos de regresión lineal, con una serie de ajustes y agrupaciones para parcelar funcionalmente aquellas áreas del cerebro que no están en actividad y que se pueden identificar como áreas interconectadas que tienen una, llamémoslo así, función específica. Se pueden utilizar varios algoritmos de agrupación en este sentido, pero el algoritmo elegido por el Instituto de Matemáticas del UNAM fue el algoritmo de visibilidad. Y si nosotros nos ponemos a pensar, realmente este tipo de algoritmos o este tipo de inteligencia artificial, porque es lo que es, no es otra cosa que una traducción matemática de lo que biológicamente ya ocurrió, tanto filogénicamente como ontogénicamente. Ustedes pueden ver en la parte superior de su pantalla un cerebro o hemisferio cerebral muy primitivo de un pez, de un reptil, de mamíferos, de monos, homínidos y finalmente de humanos. En ellos, la biología propia de la evolución
hizo que se fueran adicionando de manera progresiva lo que nosotros estamos estudiando en las redes neuronales. Funciones básicas o primitivas que se interconectan entre sí y que requieren áreas mayores de agrupamiento para poder generar tanto función en reposo como en actividad. Algo similar se puede ver en el desarrollo, tanto en el desarrollo evolutivo como en el desarrollo embrionario del ser humano. De esa manera nosotros podemos identificar, cual si fueran anillos de un árbol, áreas corticales que se encuentran en la porción más medial o más mesial de los hemisferios cerebrales y que representan estructuras límbicas como la corteza olfatoria, la corteza piriforme, la amígdala o el hipocampo, áreas laterales a esta como la corteza, el giro parahipocampal, el giro insular, la corteza insular, el giro del cíngulo, y áreas neocorticales mucho más nuevas que contienen estas ya áreas de corteza primaria y áreas de corteza secundaria, de asociación secundaria, que unen un área primaria con otra o inclusive áreas de corteza de asociación heteromodal que unen más de un área primaria con otra. Esas áreas de asociación heteromodal que la filogenia nos enseña y nos muestra y que la antropología también nos ayuda a demostrar, no son otra cosa que aquellas áreas en las cuales la actividad cerebral, tanto en función, en actividad como en reposo, se encuentran trabajando. Esto no es nuevo, ya desde el año 1901, Fletching, un patólogo, lo demostró, simplemente describiendo la cantidad de capas cerebrales que tenía la corteza neocortical y la cantidad de neuronas que tenía una con otra, y diferenciadas entre áreas primarias y áreas de asociación, de manera tal que podemos nosotros encontrar que hay una diferencia entre las cortezas más primitivas, como la corteza límbica, y las cortezas de asociación de los primates superiores y del ser humano. Pueden ustedes ver en la corteza del conejo, que es un animal que para sobrevivir depende de su instinto, depende de huir o de atacar. En este caso de huir, necesita pocas conexiones entre sus cortezas primarias, mientras que los homínidos y los seres humanos necesitamos una corteza de asociación mucho mayor con la finalidad de poder sobrevivir en base a nuestro raciocinio. Estos es un paciente o son ya pacientes de nosotros, en el cuales podemos nosotros ver el algoritmo de visibilidad para poder ver u identificar áreas de redes neuronales para el manejo de las epilepsias. ¿Por qué estudiar redes neuronales o por qué estudiar la red de reposo y la red de default para cierto tipo de epilepsias? Pues es importante porque a nosotros nos permite, desde el punto de vista práctico, entender a la enfermedad no como una enfermedad local, sino como una enfermedad de circuitos. Y vamos a tomar de las epilepsias a la enfermedad más representativa. La enfermedad más representativa es la epilepsia mesial del lóbulo temporal. Desde el 2001 que se llevó a cabo un ensayo clínico en el cual el grupo quirúrgico por análisis de sobreviva, la cirugía representaba una opción indiscutiblemente superior del 58% contra el 8% del grupo médico, sabemos que este tipo de pacientes se tienen que operar. No obstante, a pesar de que en este caso tenemos una patología sindrómica
con un síndrome totalmente definido, con una localización totalmente conocida, que es las estructuras mesiales del lóbulo temporal, nosotros tenemos que entender que la zona epileptogénica es un concepto teórico y que no sabemos en realidad si sea la causa o esté asociada a esta enfermedad. Las estructuras mesiales del lóbulo temporal y particularmente el hipocampo están conectadas en su porción más rostral a través de la amígdala y del fascículo uncinado con las regiones órbitofrontales y con la región dorsolateral ipsilateral del frontal del mismo lado, y en sus porciones posteriores con el fornix y a través del fornix con los núcleos mamilares, el fascículo mamilotalámico con los núcleos anteriores del tálamo y con el cíngulo y a través del cíngulo, pues con toda la corteza cerebral del mismo lado y del lado contralateral. Entonces, desde el punto de vista temporal, a pesar de ser una enfermedad local, a pesar de que nosotros podemos tener un objetivo quirúrgico, tenemos que entender que esta enfermedad y que la conectividad eventualmente condiciona un compromiso por el circuito en áreas lejanas al mismo lóbulo temporal y que pueden condicionar refractariedad al tratamiento inclusive después de la cirugía. Todas estas conexiones, amplias conexiones, deben a nosotros hacernos pensar no solamente en el lóbulo temporal, sino también, no solamente en el hipocampo, sino también en el núcleo anterior del tálamo, en la corteza del cíngulo y en neocórtex, puesto que está absoluta y totalmente comprobado de que pueden condicionarse nuevas zonas epileptogénicas en lugares lejanos al propio lóbulo temporal. De hecho, cuando la enfermedad es bitemporal o temporal plus, como en cirugía de epilepsia nosotros denominamos a los pacientes que no tienen un síndrome clásico, sino tienen un síndrome con otro tipo de manifestaciones, tenemos que pensar que el circuito está dañado, que no solamente está dañado el área específica a nivel hipocampal. Las conexiones a través del fornix y a través del cíngulo con la precuña son exquisitas en la enfermedad y tenemos que tenerla en cuenta cuando no podemos discernir un lado y tenemos que hacer o realizar un proceso invasivo para poder identificar el origen de la enfermedad. Por eso decidimos estudiar las redes de reposo en epilepsia. Debemos de conocer que existen redes motoras y sensitivas, visuales, auditivas, sensorimotoras, y otras redes de funciones mentales superiores, como la red de atención, como la red de predominio o de default, como la red del lenguaje, la red de atención, la red de control ejecutivo, entre otras. Las funciones mentales superiores están comprometidas en la epilepsia mesial del lóbulo temporal. La conciencia, la cognición, la conducta afectiva, la atención pueden estar comprometidas indiscutiblemente en esta patología. Y eso está más que descrito tanto en las series que promueven la resección o la desconexión del lóbulo temporal, tanto como en las series que promueven la resección subaracnoidea tan solo del hipocampo con desconexión anterior y posterior, dado que no se trata de solamente de un concepto anatómico, sino de un concepto funcional en función del tiempo o en el tiempo en el cual la enfermedad se encuentra presente y los circuitos condicionan actividad epileptogénica en cualquier otro lugar del propio circuito que está conectado con las estructuras mesiales temporales. Este es un caso de una paciente de 35 años, diestra, con epilepsia multifocal desde los 5 años de edad, con 5 a 10 crisis diarias, alrededor de 150 a 300 crisis por mes. Con un fenotipo clínico, las crisis eran múltiples, aunque el inicio de las crisis eran temporales. No se podía catalogar como una epilepsia temporal, tal vez como una epilepsia temporal plus,
con manifestaciones electrofisiológicas múltiples y cuya imagen es normal. Se le colocó un DBS en el 2006 y en el 2010 por parte de mi maestro, el doctor Luis García Muñoz. Hicimos un recambio con mi amigo Jesús Fonseca del módulo de funcional en el 2019 y tuvo un excelente control de crisis, de 3 a 4 crisis por mes. Hemos hecho varios ajustes tratando de localizar o de detener o de desconectar el origen de las crisis, buscando o colocando el electrodo de manera intencionada en la encrucijada silviana posterior con la finalidad de evitar que el circuito continúe del mismo lado. Y debo ser sincero, inicialmente la respuesta fue excelente. Vi al paciente justamente el viernes pasado, las crisis han aumentado, son menos que las anteriores, pero hemos hecho un recambio apenas en el mes de diciembre y pues más o menos el tiempo en el cual esperamos nuevamente un buen control es aproximadamente de 3 meses. El control inicial que tuvimos de 3 a 4 crisis por mes fue excelente. Aspiramos a volverlo a tener una vez habiendo regresado a los parámetros iniciales después de la cirugía. Pueden ver ustedes en la gráfica que tienen la imagen prequirúrgica de la red de predominio, la red de default. En esa red ven una escasa conectividad del paciente del lado izquierdo. Una vez sometido a cirugía y habiendo sido colocado el electrodo, un electrodo profundo, se puede ver la conectividad en azul. Está el electrodo colocado y se puede ver que una vez encendido, la conectividad simula la red de default de un paciente sano. Esta, en el lado izquierdo pueden ustedes ver la red de default de uno de nuestros controles sano, un pasante de medicina, y del lado izquierdo en la parte superior de sus pantallas pueden observar el paciente inmediatamente después de la cirugía de haberle colocado el electrodo de Medtronic, la red con el estimulador apagado, una ausencia de conectividad normal en reposo, no en crisis, en reposo. A la semana de haber sido encendido el estimulador, prácticamente no hay diferencia, pero al mes de haber sido encendido el estimulador, podemos empezar a ver una activación de tanto del área dorsolateral como mesial, prefrontal, como del giro supramarginal bilateral, como de la porción posterior del cíngulo, que se corrobora, de hecho, con el control de crisis de 3 a 4 por mes inicial que tuvimos con la estimulación amplia que llevamos a cabo inmediatamente después de la cirugía. Entonces, pueden ustedes ver indiscutiblemente que hay un cambio en la conectividad en reposo y que hay un control en este tipo de pacientes. Pensamos nosotros que este es un campo que tenemos que seguir explorando. Vamos a seguir manejando no solamente la red de reposo y tenemos varios hipótesis y papers que junto con el doctor Fernando Castro hemos platicado muy detalladamente y que pretendemos iniciar en el Centro Médico Nacional. Lamentablemente la pandemia nos detuvo en el año 2020 y esperemos poder hacerlo en el 2021, en breve. Y no solamente sirve para controlar crisis, también para planear estrategias de implantación cuando desconocemos en realidad el origen de las crisis convulsivas. Nos pueden ayudar a nosotros a identificar circuitos para implantar electrodos e identificar áreas en las cuales las desconexiones nos permitan a nosotros controlar una epilepsia refractaria o una epilepsia catastrófica. Pero no solo pensar en circuitos nos sirve para epilepsias. Claro, obviamente si tenemos un caso como este, un glioma de alto grado, en el cual está absoluta y totalmente comprobado que un gross total resection o una lobectomía o una resección supratotal en un hemisferio no dominante
en un paciente diestro es absolutamente superior porque aquí el criterio oncológico es el que prima. Buscamos mayor sobrevida en los pacientes. Si ustedes ven el análisis de sobrevida en la porción derecha de sus pantallas, pueden fijarse que indiscutiblemente es mejor en los pacientes en los cuales, como pueden ver en la parte, en el recuadro superior, es mejor en los pacientes en los que se hace una resección amplia, como en el recuadro inferior derecho, versus los pacientes que se hace una resección solamente del tumor, como en el recuadro superior derecho. Eso no requiere un mapeo cerebral, no requiere que pensemos en circuitos, tenemos que pensar simplemente con un criterio oncológico. Hacer una resección amplia, grande, y buscar que nuestro paciente tenga una gran sobrevida, en este caso, si es un glioma de alto grado, con tratamiento adyuvante, con temozolomida y radioterapia adyuvante. Pero ¿qué pasa si la función está comprometida? Aquí hay un problema. Si tenemos, ya sea que sea un tumor maligno o un tumor benigno, tenemos un problema. En rojo pueden ver ustedes el preoperatorio, posoperatorio y posoperatorio a 3 meses, 1 y 3 meses, de pacientes con tumores en regiones que incluyen una región funcional. Del lado izquierdo, donde dice Awake, están los pacientes que fueron sometidos a mapeo cerebral, y donde dice General Anesthesia, están los pacientes que no lo fueron. Antes de la cirugía, todos tienen un Karnofsky de 80, si pueden ustedes ver en rojo. Pero los pacientes al mes, después de haber sido operados, que no fueron mapeados, es decir, no fue identificada la función, su Karnofsky decrece sustancialmente. Y está más que comprobado que cuando nosotros tenemos un Karnofsky, o sea, un déficit, ya sea motor, ya sea de lenguaje, o un déficit cognitivo en un paciente después de una cirugía a la que aspiramos con un criterio oncológico, nosotros de hacer una resección importante, al paciente le va mal. Ese paciente tiene un pronóstico peor y eventualmente inclusive puede no llegar a recibir ese tratamiento adyuvante. Por eso es que el mapeo cerebral es de absoluta importancia con la finalidad de poder mejorar la sobrevida en este tipo de pacientes. En este paper del Neurológico de Montreal, aun cuando sea del lado hemisferio no dominante, podemos nosotros ver en la parte inferior izquierda de sus pantallas que el compromiso del fascículo arcuato, izquierda de sus pantallas, en el hemisferio dominante, que el compromiso del fascículo arcuato en amarillo y de la porción tercera, o sea, la más inferior del fascículo longitudinal superior, que tienen que ver con el lenguaje en el hemisferio dominante, condiciona afasia y que su compromiso implica una menor sobrevida en los pacientes, porque el paciente no se puede hacer cargo de sí mismo y el Karnofsky disminuye y la opción de tratamiento adyuvante pues no es una opción para este paciente desde el punto de vista del oncólogo. Aún siendo de hemisferio no dominante, como pueden ver en la superficie inferior derecha de sus pantallas, aun cuando el fascículo arcuato es menos relevante en ese sentido, el fascículo longitudinal inferior, el IFOF, que es el fascículo frontooccipital inferior, y las radiaciones ópticas condicionan trastornos o déficits cognitivos importantes que hacen que este paciente, al tener déficit de atención, al tener un problema de conducta, eventualmente no va a recibir el beneficio del tratamiento. La anatomía conexional es la anatomía que tenemos nosotros que siempre tener en cuenta. Byron, 7 minutos. Perfecto. Para eso voy a presentar el protocolo de mapeo cerebral que tenemos nosotros en nuestro servicio, que hemos desarrollado para los tumores. Y fue enviado para su publicación en epilepsia. La fase 1 es la fase premateo. En la fase premapeo nosotros, pues, esa comienza antes de la cirugía, se hace una resonancia funcional, se estudian los tractos del paciente, tomando en cuenta el concepto de conectividad cerebral. Hemos desarrollado un dispositivo que nosotros en el año 2018 usamos para identificar también el compromiso motor. Nosotros fusionamos no solamente la tractografía, sino también fusionamos el área funcional en
el navegador, el sistema de navegación, y de esa manera entramos a quirófano. Nosotros, tanto antes como después, durante la cirugía, llevamos a cabo no solamente la identificación de la función en la corteza primaria, sino también en las cortezas secundarias y, si es necesario, en las cortezas heteromodales. En la fase 2, pues hacemos el mapeo, que como el mapeo convencional, tanto a nivel cortical como subcortical. Los que me conocen saben que yo utilizo parámetros convencionales, utilizo parámetros Penfield y parámetros Oyeman respectivamente para mapeo cortical y subcortical respectivamente. Me gusta utilizar el sistema de BrainLab para neuronavegación porque es el único que me permite incluir el área funcional. Pueden ver aquí el tumor el tumor en rojo en la parte superior de las pantallas, el área motora primaria en celeste y el área motora secundaria prefrontal en verde, que es el área que nosotros identificamos con el dispositivo que implementamos y diseñamos. Me gusta usar para mapeo subcortical un equipo Inomed para tener succión continua y tener succión dinámica mientras vamos realizando la resección de la cavidad. Y me gusta, cuando es posible, incluir el navegador a la succión para, así como nosotros llevamos a cabo la resección e identificamos funcionalmente el tracto, también localizamos el lugar donde estamos llevando a cabo la resección. Llevamos a cabo, pues, para todo este tipo de mapeos, para lenguaje, lo convencional, para motor, lo convencional. Hacemos nosotros también no solamente mapeo de área primaria motora, sino también mapeo de área primaria suplementaria y de área primaria secundaria con el dispositivo que mencioné. Adaptamos también cierto tipo de tareas dependiendo de lo que el paciente necesita, haciendo un menú a la carta con la finalidad de evitar generar un daño dependiendo tanto de las aspiraciones, de las expectativas, me encanta esa palabra, de las expectativas y de las capacidades del paciente. Y la última fase, que es una fase post-mapeo, esa fase no está descrita en la literatura, está descrita, la hemos enviado en el paper que acabo de mencionar. En esa fase nosotros, como ustedes bien saben, tanto a nivel cortical como subcortical, especialmente a nivel subcortical, 1 miliamper representa 1 milímetro. Por ende, si estás a 10 miliamperes o a 5 miliamperes de aplicación, estás a 5 milímetros de tu tracto. Usualmente el neurocirujano se detiene alrededor de 10 milímetros. Nosotros dejamos de mapear y continuamos haciendo tareas con la finalidad de aumentar la resección, especial tanto en epilepsia, para aumentar la zona de desconexión, como en tumores. La finalidad es esa. Entonces, esa es una fase que nosotros llamamos fase de postmapeo o de resección con el paciente llevando a cabo tareas. Y es finalmente lo que nos permite llevar a cabo resecciones que condicionen un mejor control tumoral y un mejor control de las crisis convulsivas. Este es un paciente con una lesión, pueden ver ustedes en la franja motora, una displasia cortical, en la cual el paciente tenía 15 crisis diarias prácticamente desde el nacimiento, con un tracto córtico-espinal básicamente adyacente a la región. Aquí el mapeo cerebral no funciona porque está demasiado cerca. El mapeo cerebral funciona para el inicio de la cirugía. En este caso utilizamos mapeo cerebral al inicio de la cirugía, más al final de la cirugía dejamos de mapear y resecamos con el paciente despierto y llevando a cabo la función que nosotros queremos manifestar. Siendo corteza motora primaria, solamente hacemos tareas de corteza motora primaria. El paciente está libre de crisis al día de hoy con antiepilépticos, 0 crisis. Tuvo 2 crisis por intentar bajarle los antiepilépticos
hace el año pasado, pero el paciente está controlado y como pueden ver, el déficit es un déficit totalmente funcional, el paciente está funcional. Puedo quitar el caso, si quieres doy el caso, lo quito, Fer, este último caso para concluir. Dale, último caso, está bien, está bien. Último Tienes, caso, dame dale. 3 minutos. Dale. Ok, bueno, vamos a hablar de un caso representativo, ese era un caso, pues indiscutiblemente, de un paciente con una lesión epileptogénica en una zona motora primaria, pero ¿qué hay cuando se trata de un tumor? Si tenemos un tumor como este tumor, que es un tumor insular, que compromete el temporal, que compromete el frontal, en una mujer joven con una instrucción superior, indemne, neurológicamente íntegra y con epilepsia, pues tenemos que tener varias consideraciones. La primera, en turquesa, el tracto córtico espinal. La segunda, en naranja, la memoria. La tercera, en verde, el componente sintáctico, el componente motor del lenguaje. La cuarta, como rosa, el componente sensitivo del lenguaje, área de Broca y área de Wernicke, y por ende las conexiones entre todas estas estructuras. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta, tenemos que tener en cuenta la conectividad entre Broca y Wernicke, el fascículo Torcuato en rojo, tenemos que tener en cuenta el área de Broca cuando hacemos o llevamos a cabo una resonancia funcional, el área de Wernicke, la tractografía, tenemos que tener en cuenta el tracto córtico espinal, el fascículo frontooccipital inferior, con el componente semántico del lenguaje, y el fascículo uncinado en blanco. Entonces, no importa cuál el cirujano decide, cuál abordaje el cirujano decida tomar en cuenta para una lesión de esta naturaleza. Puedes hacerlo subaracnoideo, puedes hacerlo transcortical. En este caso no hay opción por el tipo de tumor que es. Así que decidimos pues llevar a cabo una resección amplia. Pueden ver ustedes una craneotomía muy amplia, siempre con monitoreo neurofisiológico. La doctora Brenda López, una de nuestras excelentes neuroanestesiólogas, vieron en diapositivas anteriores a la doctora Chuy Reynoso, otra de nuestras excelentes neuroanestesiólogas, nos ayudó en esta cirugía, esta primera cirugía, spoileando, en la cual pues hicimos un mapeo amplio córtico subcortical, hicimos una resección, eventualmente hay que entrar a espacio subaracnoideo, tanto a nivel temporal como a nivel de ínsula, por debajo de las venas silvianas, siempre llevando a cabo mapeo cerebral, especialmente en la proximidad del tracto córtico-espinal con la finalidad de llevar a cabo la mayor resección posible y apoyados en un esquema de neuronavegación, siempre apoyados con un registro neurofisiológico que nos indique que la lesión no estamos lesionando el tracto motor. Como ustedes pueden ver, la resección es prácticamente el 95% del tumor. No obstante, el resultado histopatológico nos indicó que era un IDH wild type. Por ende, en mi opinión, a pesar de tener un 5% de tumor muy cercano al área motora, tomé la decisión de meter por una segunda ocasión a la paciente y de ofrecerle cirugía para quitar aún más tumor, para ayudar al tratamiento adyuvante, para que ella tuviese un mejor pronóstico. Entonces, hicimos un mapeo, como ya teníamos un abordaje subaracnoideo, un abordaje transcortical con ventanas prefrontales, con ventanas temporales. Hicimos un abordaje a través de la porción de la cara de la corteza para poder encontrarnos con la parte más posterior del tumor y más cercana al tracto córtico-espinal. Lo hicimos también apoyados por neuronavegación, hicimos nuevamente el mapeo cortical a través de esa ventana cortical, eventualmente y finalmente conseguimos una resección casi completa del tumor. La paciente esto ya lleva más de un año y medio, la paciente ya fue sometida a tratamiento con temozolomida, ya fue sometida a radioterapia y pues tiene una vida plena. Esperamos llevarla a muchos años de sobrevida. Yo espero que sean 7, 8, 10 años. Yo espero que más. Inclusive hoy en día la ciencia está tan avanzada que podría ser que en unos años tengamos
la cura que definitivamente no será quirúrgica para este tipo de tratamiento, sino que estoy convencido que será a nivel molecular. Y para concluir, quiero dar dos conclusiones. La primera, que hay que considerar cuando hablamos nosotros tanto de epilepsia como de cirugía en regiones que tienen una función prioritaria para individuos en particular, debemos de tener en consideración que existen dos cerebros. El cerebro en activo, que es la función que normalmente nosotros entendemos, y el cerebro en reposo, que es el cerebro que nos sirve para identificar circuitos epileptogénicos. Y que la identificación de la función como segunda conclusión debe ser tomada en cuenta no solamente topográficamente, sino también como parte de un circuito. Este es el Centro Médico Nacional, es nuestra casa, es su casa. Están cordialmente invitados los neurocirujanos presentes a acompañarnos cuando pase, Dios mediante, esta horrorosa pandemia y nos permita recibirlos con los brazos abiertos, como siempre lo hemos hecho. Gracias. Gracias, Byron, como siempre, excelente. Muy interesante todo eso y espero que sigas madurando esa teoría que está muy bien, muy interesante y que va a dar para muchas publicaciones. Vamos a, no, a ti. Vamos a ver si hay alguna pregunta más ahí. Quiero leerles esto a mis colegas. Dice, felicidades a todos los profesores. No cabe duda no cabe duda el liderazgo que tiene el Centro Médico Siglo XXI. Más es así, felicitaciones. Yo quisiera nada más preguntarte algo para que comentes lo de estimulación cerebral profunda. Ves que vamos a iniciar, bueno, que íbamos a iniciar el año pasado. Así es. Para que comentes eso un poco. Bueno, mira, desde mi punto de vista, el cerebro está conectado de múltiples maneras. Realmente el conocimiento que nosotros tenemos de conectividad cerebral está en pañales, es muy primitivo a pesar de que hacemos cosas que parecen ser asombrosas, ¿no? Realmente no lo son. Si nosotros vemos hacia el universo de lo que representa la conectividad del cerebro, nos falta mucho por saber. Pero con el conocimiento que tenemos, desde mi punto de vista, hablando de epilepsias y hablando de aquellas epilepsias que no podemos localizar, hay un algoritmo que ya desarrollamos y que ya te lo mostré y que aquí pues no, probablemente no sea el lugar para comentarlo, pero en resumen, desde mi punto de vista, el cerebro está conectado en dos circuitos, un circuito anterior, hablando de epilepsias, y un circuito posterior. El circuito anterior está dado por un componente límbico paralímbico neocortical a partir de estructuras mesiales temporales hipocampales, fornix, cuerpos mamilares, tracto mamilotalámico, complejo talámico anterior, cíngulo y neocórtex paramediano a nivel prefrontal y a nivel parietal, precuña especialmente, y luego dorsolateral, giro supramarginal y región prefrontal dorsolateral. Yo lo llamaría ese como un circuito anterior. Y es por eso que la FDA hace pocos años aprobó el tratamiento de los estimuladores en tálamo. Está aprobado, ¿no? Entonces yo pienso que una manera de poder identificar o de poder solucionar el problema es intentar identificar a las epilepsias dentro de ese circuito. Y en mi opinión existe otro circuito que yo lo llamo el circuito de la encrucijada silviana posterior, bilateral. En ese, y eso está pues graficado absolutamente tanto en la cirugía de epilepsia como en la cirugía de tumores. La cantidad de tractos que tú encuentras en la encrucijada silviana posterior de lenguaje, visuales, que tienen que ver con fibras U,
y al hablar de lenguaje, no solamente de lenguaje, sino de atención, el IFOF, las radiaciones ópticas, todos tienen múltiples conexiones con áreas heteromodales, con áreas de asociación muy específicas que se encuentran adyacentes a los mismos. Pienso que la epilepsia también tiene un campo de estudio muy importante en esa zona de conectividad y en esa zona de encrucijada de circuitos. Y realmente el electrodo que puso el doctor García Muñoz hace años y que funcionó en este paciente, en mi opinión, nos da a nosotros un camino para poder continuar ofreciéndole a los pacientes, no desconexiones, porque en tumores lo que ofreces es no desconectar, evitar el daño, pero en epilepsia puedes ofrecer modular, y es por eso que la intención probablemente vaya en ese sentido. Hay estudios como los que han hecho la gente, el grupo del doctor Velasco, que tú conoces, u otros grupos, especialmente en México, de estimulación de fibras prelemniscales en Parkinson, y tú sabes más de eso que yo, que funciona y que funciona conceptualmente de la misma manera o muy parecida a la estimulación convencional y tradicional que se lleva a cabo en núcleos. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tradicionales y estimular siempre núcleos cuando también podemos estimular fibras? Entonces, en mi opinión, desde un punto de vista anatómico funcional, tanto con el cerebro en actividad como con el cerebro en reposo, deberíamos de ofrecer algo más a este tipo de pacientes. Así es. Excelente. Muy bien. Creo que ahí nos llegan muchas felicitaciones, muchas gracias a todos, pero no hay ninguna pregunta, me parece. Hola, buena tarde. Sí, adelante. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Habla Jesús Quetzalcóatl. Sí, claro. ¿Cómo estás? Soy del Hospital General de México. Y primero felicitar, excelente evento, y en particular al doctor Byron, como siempre, con sus excelentes ponencias. Tengo una pregunta un par de preguntas al doctor Byron. Una sobre el caso que comentó del doctor García, que ahora lo tenemos en el general con mucho placer. Este núcleo fue en el centro, en el anterior del tálamo, ¿dónde fue colocado ese? No. Sí, Es un electrodo que se colocó en la encrucijada silviana posterior, o sea, en vías. Okay. No está ya, en ningún núcleo. Sí. Está en tacto. Está mira, Jesús, está en la encrucijada por detrás de la cisura de Silvio, donde tú encuentras de medial a lateral, ¿no? El tapetum, las radiaciones ópticas, el fascículo frontooccipital inferior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo arcuato y la tercera porción del fascículo longitudinal superior, de ventrículo a superficie dorsolateral, así como te voy diciendo, en ese lugar. Me parece excelente. Y yo estoy de acuerdo con lo que el grupo del doctor Velasco y mis saludos y el abrazo a la gente del general, nuestros vecinos, que hacen cosas maravillosas también en Parkinson. Y estoy de acuerdo en que no solamente tenemos que estimular sustancia gris, sino que también tenemos que estimular sustancia blanca. Segunda pregunta, Jesús. Claro. Sí, y esto está muy bien porque permea toda esta nueva concepción de redes neuronales, no solo en la patología de epilepsia específicamente aquí, sino desde la anatomía y la fisiología de pregrado. Entender que estos circuitos del lenguaje no se limitan a Broca y Wernicke, sino que hay todas estas redes dorsal, red ventral, etc. Entonces, me parece excelente que se tenga esta perspectiva y creo que todos tenemos que hacerlo. La pregunta anterior iba vinculada a esta visión sobre el circuito anterior y posterior de la epilepsia. ¿Esto ampliaría el paradigma de estas epilepsias corticales con la etiología, por ejemplo, centroencefálica, que se había visto esta evidencia inicial hace muchos años, del siglo XX, sobre el papel del tálamo justamente? Entonces, a mí me parece que tal vez pudiera ser como una extensión o un complemento a esta percepción de un circuito anterior y un circuito posterior. Bueno,
Mira, la epilepsia es una enfermedad de circuitos. Te voy a hablar como cirujano de epilepsia. Porque aquí en el centro médico me divido como neurooncólogo que trata de evitar el daño y Claro. como cirujano de epilepsia. Te voy a hablar como cirujano de epilepsia. Desde hace 5 u 8 años, la epilepsia está determinada por la Liga Internacional de la Epilepsia como una enfermedad de circuitos. Entonces, el concepto que nos trajo ese maravilloso chileno que estuvo en Cleveland Clinic como zona epileptogénica, pues es un concepto válido para poder nosotros tener una hipótesis inicial, ¿no? Pero definitivamente no es un concepto ya totalmente Actual. no es un estándar de oro como tal, porque la epilepsia es una enfermedad de circuitos y tenemos que entenderlo como tal. Si nosotros seguimos manejando un concepto que era un concepto estándar de oro hace 15 o 20 años, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Y más en nuestro medio cuando las epilepsias llegan al cirujano después de 10, 15 o 20 años de haber sido tratadas. Entonces, definitivamente es una enfermedad de circuitos, no hay ningún tipo de discusión al respecto. Y respecto a lo de circuito anterior y posterior, es un concepto mío, amigo. O sea, entonces es algo que vamos a desarrollar, sí, claro. y que vamos a publicar. No te puedo decir, es simplemente una idea. Y tenemos 4 publicaciones, 4 papers que tenemos uno de ellos ya está saliendo y que la intención es comprobarlo. Entonces, eventualmente vamos a hacer el intento y de comprobar ese concepto y tal vez en un futuro podemos hacer colaboraciones con gente brillante como la gente del Hospital General, la gente del Instituto, la gente de Guadalajara, porque la idea es de que la neurocirugía mexicana avance y lo importante es ejercer colaboraciones. Byron, tengo Excelente, una pues qué gran trabajo y muchas felicidades por... Gracias, Jesús. Bueno, tenés una pregunta escrita. Dice, mire, ¿cuál es su experiencia en estereoencefalografía y actual si se realiza en el siglo XXI? Eso, nos acaban de aguar la fiesta. sorpresa. Bueno, es que, mira, no sé quién me preguntó. ¿Quién? ¿Quién te preguntó esto? Uh-huh. Solo dice Greg, no sé quién sea. Hola, Greg, ¿cómo estás? Y creo que es egresado del siglo XXI porque te felicita, me felicita y dice que un orgullo de esta institución está a la vanguardia de la investigación en cirugía de epilepsia. ¿Qué ocurre con la estereoelectroencefalografía? La íbamos a hacer en el 2020. Exacto, lo íbamos a hacer el año pasado. Hasta donde, sí, ya teníamos 2 pacientes, ya el director del hospital aceptó, había dado el dinero, ya había aceptado y vino lo del COVID. Por eso te digo que tenemos un año de retraso con nuestros planes. Esto no es de ahora. El problema con esto, tengo entendido que se han hecho intentos de estereoelectroencefalografía y que llamaría yo en México. Tengo entendido que hubo un médico que lo hizo en Monterrey y tengo entendido que mi maestro Mario Alonso también hizo un intento de implantación. Pero conceptualmente, como estereoelectroencefalografía de una epilepsia extratemporal, no lesional, con una resonancia normal, en la cual tú implantes 12, 15, 20 electrodos unilateral o bilateralmente, hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha hecho. No hay, sí. Nadie lo ha hecho. Intentos sí han habido. Ahora, si no lo conozco y alguien me lo comenta, pues estaré gustoso de poderlo mencionar en las próximas pláticas, con mucho gusto, orgulloso de que alguien lo haya hecho. Hasta donde sé, no lo han hecho. Sí. La idea era haberlo hecho el año pasado, ya nos habían dado el dinero. Es muy caro hacerlo. En Estados Unidos, yo fui a aprender cómo se hacía en el 2000,
19 con quien creo que es el mejor neurocirujano de epilepsia del mundo, en mi opinión, que es Nitin Tandon en Texas, y ellos usan robots, nosotros pues vamos a usar, Rosa. nosotros vamos a usar Manual, ¿no? Va a ser manual. exacto, vamos a usar marcos Sí. estereotácticos o vamos a usar Y software de neuromarcadores, planeación, claro. Y pero lo vamos a hacer. Entonces, claro. la estereoelectroencefalografía lo que te puede dar es información en el plano temporal que es más fidedigna que la información que te puede dar una imagen, porque está ocurriendo en el mismo momento. Tandon tiene muy buenos papers al respecto, porque con la neurofisiología tú puedes en el plano temporal tener mucha mejor información. Cuando este algoritmo, es importante que el algoritmo de visibilidad es un algoritmo de machine learning, de inteligencia artificial. El Instituto de Matemáticas Aplicadas del UNAM lo que hace es hacer que el algoritmo aprenda por sí mismo para poder identificar conexiones neuronales que son diferentes a otro tipo de algoritmo. Lo puede hacer de múltiples maneras. Entonces, este algoritmo está aprendiendo por sí mismo. La idea sería hacer estereoelectro, añadir el algoritmo de visibilidad y poder identificar mejor el circuito neuronal para poder ofrecerle al paciente una mejor desconexión potencial. Claro. Excelente. Creo que nada más, creo que ya son todas las preguntas. Quería hacer una pregunta, por favor. Ah, sí, adelante, adelante. Bueno, soy el doctor César Rivera, yo soy de Perú, de la Universidad Peruana de Heredia. Adelante, doctor. Me parece muy interesante la exposición porque nosotros que nos dedicamos en nuestro departamento al estudio de la neuroanatomía y tratamos de convocar a los jefes de servicio de los institutos y de los hospitales más grandes para que puedan enseñar y sentarse con los alumnos y enseñar la neuroanatomía, ¿no? Y para da la impresión de que para hacer este tipo de trabajos que muy bien ha presentado el doctor Byron, se necesita pues un conocimiento fidedigno de la neuroanatomía, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde mi pregunta va en función de lo que están haciendo, ¿no? Pero ¿alguna vez ha manejado con lo que usted menciona las ausencias? ¿Han tenido alguna experiencia con eso? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un saludo hasta Perú. Hermoso país, hermano. ¿Ausencias, doctor? ¿Las crisis de ausencia? Sí, crisis de ausencia. Ok, bueno, las crisis de ausencia pues son parte del fenotipo clínico, doctor, de la epilepsia, bueno, las de ausencia temporal, ¿no? Del fenotipo clínico de la epilepsia mesial del lóbulo temporal. Y el manejo de ese tipo de crisis pues van dentro del contexto del síndrome clínico de epilepsia mesial del lóbulo temporal, que son crisis de ausencia, que son crisis parciales complejas de acuerdo a la anterior clasificación de la ILAE, aunadas a automatismos orales, automatismos manuales, aunadas a un registro electrofisiológico localizador mesial temporal, aunados a una imagen a nivel hipocampal que representan el síndrome de epilepsia mesial temporal. Y pues sí, siempre nuestros pacientes con epilepsia mesial temporal tienen crisis de ausencia. Si a eso es lo que se refiere. Sí. Está silenciado, doctor. Doctor, no se está le en escucha. silencio. Gracias, doctor. Sino que a veces el conocimiento de las estructuras neuroanatómicas implicadas son tan amplias, ¿no? Yo a veces le digo a los alumnos, desde hace 8 años que estoy estudiando el tálamo óptico y hasta ahora no lo entiendo. Tiene tantas conexiones. Claro. Demorarse 10 años en estudiar la corteza cerebral, 8 años en el cerebelo para entender lo que todas sus conexiones, ¿no? Entonces, para al final desfilar en los problemas clínicos que tienen soluciones quirúrgicas o soluciones médicas, ¿no? A mí me parece muy interesante todo lo que presenta y felicitaciones también al doctor
doctor John Bennett, ¿no? Gracias, doctor Byron. Gracias, doctor Castro. Gracias. Muchas gracias, doctor. No se angustie, llevamos 3000 años tratando de entender el cerebro y todavía no lo entendemos. Nada. Nada. Bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, me gustaría para finalizar, que ya estamos sobre la hora, dijimos que a las 3 íbamos a terminar, darle la palabra a mis compañeros, si quieren decir algo, mis compañeros del panel, si quieren expresar algo o dar algún mensaje. Byron. Bueno, en primer término, desear que todos tengamos salud en este inicio de año. Vivimos tiempos duros, tiempos difíciles, que deben de encontrarnos unidos como grupo, no solamente como neurocirujanos, sino como personas. Saber que la neurocirugía no se detiene, que nosotros mientras tengamos fuerza y salud vamos a continuar adelante, que esperemos que una vez que esto termine podamos ofrecer con los brazos abiertos tanto entrenamientos formales de un año o de meses para las personas que quieran acudir a nuestro centro. Aquí hay brillantes neurocirujanos, el doctor Correa, el doctor Estrada, ambos el doctor González en base de cráneo, el doctor Rabindranath García López, brillante neurocirujano vascular, con el doctor Abdo, el doctor Telles, excelentes, brillantes neurocirujanos de columna como el doctor Valenzuela, el doctor Félix Domínguez, excelentes neurocirujanos funcionales como mi gran amigo Fernando Castro, el doctor Jesús Fonseca, brillante plática también, el doctor Ramiro Pérez de la Torre, grandes neurooncólogos como la doctora Bárbara Nettel, que tiene la serie de gliomas de alto grado más grande probablemente de Latinoamérica. No se me escapa nadie. Son gente brillante que está llevando el servicio, pienso yo que a nuevos niveles, y la idea es avanzar, porque el que no avanza en realidad retrocede desde mi punto de vista. Y no podemos quedarnos en el mismo lugar, tenemos que ir hacia adelante y la idea es ir hacia adelante con todos ustedes. Gracias por su atención. Un abrazo a todos. Excelente. Gracias, Byron. Gracias, doctor. Creo que ninguno más de los colegas va a decir. Entonces, yo quisiera también agradecerles a todos. John y yo hemos trabajado toda la semana, bueno, desde hace 3 semanas en esto, en poner este webinar juntos. Y la intención era esta, como bien dice Byron, de demostrar que porque nosotros tenemos colegas con mucho renombre ya en nuestro hospital, pero mostrar que la nueva generación que viene detrás también viene fuerte y viene haciendo cosas como se debe, pues. Y afortunadamente somos bastantes neurocirujanos y eso da para subespecializarnos en varias áreas, ¿no? Entonces les quiero agradecer su participación. Esperemos en un año volver y mostrarles los avances de los que vieron ahora, ver más cosas, y en el transcurso del año igual vamos a hacer otros webinars, pero más específicos de, como ven, tenemos varios neurocirujanos de un área en especial, entonces vamos a dividirlo ya por áreas más específicas. Les agradezco a todos y John, muchas gracias por todo, sí. siempre es excelente tu organización. Sí, yo quiero decir algo a todos. Dime. Sí, a todos los neurocirujanos que dan su tiempo libre para continuar educación en neurocirugía, su día libre, domingo. Y gracias a todos. Y gracias para todos los participantes. Espero que Fernando y su grupo siga con otra educación. La puerta es abierta. Yo no parece, pero yo estoy un teco. Yo fui a la escuela, Universidad Autónoma de Guadalajara, 2 años. Ha tenido muy buen tiempo. Ya tengo un lugar especial en mi corazón para México.
y bienvenidos a todos. Entonces, nos vemos en un rato. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ok, está.